RCR, la red que comunica y une al Perú. Y hasta ahora vamos a tomar contacto con el doctor Jero de Cuba García, médico especialista en política de salud pública. Le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Cuba, muy amable, qué gusto escucharlo. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Bien, la semana pasada tuvo lugar la semana de vacunación de las Américas, ¿no? Y un hecho paradójico, ¿no? En nuestro país, en esta semana de vacunación, y lo hemos venido también constatando por mucho tiempo, confronta problemas en todos los procesos de vacunación, no solamente en el tema de la COVID-19, ¿no? Así es. Efectivamente, por eso es que el día de la semana de la vacunación de las Américas y también la semana de la vacunación mundial, porque ahora se ha sumado también la Organización Mundial de la Salud a esta celebración, es muy importante porque da privilegio para que las autoridades internacionales puedan mirar lo que ocurre en el país y puedan ajustar lo que se pueda mejorar. Creo que nunca, como antes, ha sido muy importante esta celebración de la semana de la vacunación, aunque, a decir verdad, no debería ser necesaria, porque lo importante es que se vacune todos los días, en todos los establecimientos del país, en todo el territorio nacional. Esto siempre es un retroceso. Cuando apelamos a campañas para resolver un problema, es un retroceso en el sistema regular de vacunación. Sin embargo, ahora debido a la pandemia, debido a que se ha priorizado solo la vacunación contra la COVID-19 y no se había avanzado en la vacunación contra las otras enfermedades, que son 17 tipos de vacunas para 26 enfermedades, este retraso ha hecho que ahora se deba tomar conciencia, no solamente por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, sino también por la población en general, para que pueda lograrse mejorar las coberturas. Creo que este tema es también otro motivo para que el gobierno pueda rediseñar y mejorar las estrategias que tiene para vacunar, no solo contra el COVID, como señalo, sino contra las otras enfermedades que tienen muy baja cobertura en estas circunstancias. Ahora, ¿cuáles son los problemas que se confrontan, doctor Cuba? ¿Por qué hay estos retrasos? ¿Por qué no se cumplen con las metas previstas? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 2 años? ¿Se le ha dado mayor énfasis naturalmente al tema COVID y se ha descuidado las otras enfermedades? Si lo que ocurre es que desde el año del 2013, que se comenzó a implementar la política del aseguramiento, que yo he denominado mercantilista, en ese momento se priorizó la parte curativa de las enfermedades, se buscó financiamiento para dar a través de seguros, dar atención médica a la gente, y se soslayó el tema de la medicina preventiva y de la atención primaria de salud, a tal punto que el máximo de este modelo se ocurrió durante la pandemia en el año 2020, que cuando, como usted recordará, el exministro Zamora casi cerró los establecimientos del primer nivel de atención o los centros y puestos de salud. Cuando estos establecimientos no funcionan en modo fuerte y con la comunidad, es imposible lograr las metas de cumplimiento de lo que se llaman las estrategias sanitarias. Una de esas estrategias sanitarias son las inmunizaciones. Sin embargo, en este periodo de 2013 al 2022 en que nos encontramos, hubo un esfuerzo el año 2016, 17, 18 en levantar las coberturas, fortalecer el sistema de vacunación en el Ministerio de Salud, y se logró grandes avances. Sin embargo, por la pandemia y por la incomprensión de estos funcionarios que he señalado, se volvió a caer en las coberturas. Y el día de hoy la cobertura está muy baja, y en estos momentos necesitamos hacer un esfuerzo para volver a reflotar esta estrategia sanitaria nacional. Y mire el otro tema, no solamente necesitamos tener un sistema de vacunación fuerte como estructura organizacional, sino necesitamos también la adhesión de la población a la vacunación.
y la adhesión pasa por la confianza que tenga la ciudadanía en las vacunas, por tratar de de explicar las ventajas que tiene la vacunación frente a una posible enfermedad, y por otro lado también implica mucha comunicación. Sin embargo, en los últimos periodos hemos tenido algunos temas que han ido en contra de esta vacunación en general, como fue en primer lugar la disminución del ritmo de vacunación de la vacuna contra el COVID-19, luego hemos tenido vencimiento de vacunas y por último, lo más grave quizá es el escándalo que ha ocurrido por el uso de dosis inadecuada para la dosis de refuerzo en la vacunación. Se debería usar 50 microgramos por dosis y el gobierno autorizó el uso de 100 microgramos por dosis en la vacunación de refuerzo. Esto ha generado todo un escándalo que genera daño irreversible en la confianza que debe tener la población en la vacunación. Lo que tiene que hacer entonces el gobierno en esta circunstancia es hacer una investigación exhaustiva, separar a los funcionarios que de alguna manera han estado involucrados con este tema y darle confianza a la población y decir que eso no va a ocurrir de nuevo. Porque si se sigue así negando un hecho inevitable, que a todas luces conocido, entonces lo que ocurre es que perdemos la confianza y eso es un daño a todo el sistema de vacunación que tiene el país. A propósito de las vacunas, ¿no? La Contraloría General de la República también dio a conocer hace unos días que el último sábado, 30 de abril, vencían más de 1 millón de vacunas, ¿no? Inmediatamente el viceministro de Salud Pública, Joel Candia, ha responsabilizado a la gestión del exministro Hernando Ceballos de una compra en exceso de vacuna contra la COVID-19, ¿no? Y se ha referido sobre todo a la dosis pediátrica de Pfizer, ¿no? Mire, aquí yo creo que existe una explotación del desconocimiento que tiene la opinión pública sobre el tema del vencimiento de vacunas. Debe saber la opinión pública que las vacunas cuando se compran estas COVID-19 tienen un periodo de vencimiento en fábrica de 6 meses. Eso indica que hasta que llega al Perú, hasta que se llegan a los almacenes, pueden pasar 2 meses. Entonces las vacunas siempre llegan al país con un periodo de vencimiento corto, de unos 4 meses. Lo que sucede es que si tú disminuyes el proceso de vacunación y no te ajustas al ingreso de nuevas vacunas, lo que ocurre es que se te vence. Ahí hay un desfase por la falta de pericia del gobierno en avanzar en la campaña de vacunación. No es culpa de los que compran, porque no hay forma de comprar vacunas que tengan más de 6 meses de vacunación, más de 6 meses de duración de la vacuna, porque como le explicaba, son vacunas experimentales y el Perú no las produce. Es decir, le dan 6 meses de vencimiento, mientras toda la logística hasta que llegan a los almacenes y llegan a los centros más pequeños del país, pasan 2 meses, 2 meses y medio. Entonces el periodo que te queda para vacunar realmente es corto. Precisamente por eso es necesario que se vacune rápido. Y si el gobierno no tiene una estrategia de vacunación rápida, caen sus indicadores o sus tasas de vacunación por día, es obvio que las vacunas se te van a vencer. No vale aquí echarle la culpa al ministro anterior, que además es con mala leche, porque el ministro Ceballos ha sido muy cauto siempre en referirse al gobierno, nunca ha agredido al nuevo ministro ni al anterior. Yo creo que ahí ha habido, una echada de culpa hacia atrás innecesaria, pero además le devuelven de alguna manera la moneda, porque en su momento, cuando recién entró el ministro Ceballos, también le echó la culpa por lo mismo al exministro Óscar Ugarte. En consecuencia, aquí es una cadena que ya tiene como principio, si algo no te va bien, echa la culpa al de atrás, pero en realidad hay que comprender que este fenómeno de vencimiento de vacunas va a ser casi, digamos, natural en el fase final de la pandemia. ¿Por qué? Porque ya el interés de la población en vacunarse es menor, se relajan las medidas de bioseguridad, también compiten en la vacunación con otro tipo de vacunas y en consecuencia este tema es más complicado de cumplir las metas y los plazos. Pero el gobierno tiene que hacerlo. Sí, también quiero hacer la salvedad que también en otros países se han vencido la vacuna.
Ahora, Aquí lo que de repente interesa en habría, este caso, doctor, es el ritmo de vacunación, ¿no? Que tiene que ser lo que interesa aquí, claro, es el ritmo de vacunación, como usted dice. Eso en primer lugar es importante, lograr altas coberturas y ritmo de vacunación. Y lo segundo es que las pérdidas económicas que se generan por el vencimiento de vacunas no sean pues tan altas. Que se venzan vacunas, sí está bien, pues porque eso es inevitable, pero no pueden vencerse en unas cantidades tan grandes que nos lleven unas pérdidas económicas astronómicas. En todo el mundo se vencen vacunas, incluso en Estados Unidos, en Europa se vencen vacunas, pero claro, el tema es que hay vencimientos inevitables, pues, ¿no? Pero ya en este caso, cuando uno observa que la curva descendiente del número de vacunados por día es grande y las vacunas se pierden, es ya realmente una negligencia. el otro tema, doctor Cuba. Desde ayer el gobierno ha dispuesto que el uso de mascarillas va a ser facultativo, ¿no? En las regiones cuya población mayor de 60 años cuente con 3 dosis y supere el 80%, ¿no? ¿Cómo analiza este tema, esta decisión del gobierno? Aquí hay un tema que yo exijo al gobierno y al ministro de Salud que definan. Por un lado, han señalado que ha terminado la tercera ola, pero no aclaran aquí si al decir que terminó la tercera ola, terminó la pandemia o se espera una cuarta ola. Hay dos conceptos básicos ahí, porque si señalamos que ya estamos en la fase final de la pandemia, las medidas son distintas a si señalamos que terminó la tercera ola y es posible que venga la cuarta, porque en ese sentido las medidas de bioseguridad deberían culminar. Esta indecisión no permite a los actores políticos, a los sectores económicos y a la población en general a tomar una decisión definitiva en su vida. En estos momentos, Estados Unidos, por ejemplo, ha declarado que estamos en el final de la pandemia, de la sexta fase de la pandemia. Es decir, que a partir de ahora vamos en un proceso lento, progresivo, a entrar a una endemia. Van a seguir habiendo casos, pero cada día menos, y esto es un periodo de salida de lo que tiene la fase natural de una pandemia. Pero en el Perú no han dicho ni una ni otra. Han dicho hemos terminado la tercera ola. Y yo creo que ahí hay una imprecisión científica que el gobierno debe aclarar, porque a partir de esa definición en qué periodo nos encontramos, vamos a tener que tomar dos medidas para un lado o para otro. Si creemos que va a haber una cuarta ola, por supuesto que tenemos que seguir fortaleciendo el sistema de salud y que este periodo de silencio epidemiológico o este periodo entre olas nos sirva para precisamente fortalecer el sistema de salud en el país en miras a una cuarta ola. Pero si decimos que ya la pandemia ha culminado y estamos en una fase de resolución, evidentemente que las medidas tienen que ser para fortalecer todas las actividades sanitarias que venían siendo perjudicadas por los estragos de la pandemia. Esta indecisión hace que los directores de hospitales, los directores de las DIRIS, de los gobiernos nacionales, etcétera, no puedan tomar las medidas más acertadas. Pero sobre todo, el Ministerio de Economía y Finanzas no pueda asignar los recursos que se requieren en modo óptimo. Por eso es que es importante, y aquí hay una exigencia que hago, a que el gobierno de una vez defina científicamente, con claridad, la fase y la ola en que nos encontramos. Por otro lado, también en este interín viene el tema de la mascarilla. Si nosotros creemos que estamos en tránsito a una cuarta ola, el uso de la mascarilla va a seguir siendo muy importante en el largo plazo. Pero si señalamos que estamos en el otro escenario del fin de la pandemia, entonces lo que vamos a tener es el uso eventual de la mascarilla en espacios aglomerados o espacios cerrados, el uso de la mascarilla, y ya en los espacios abiertos esto ya no sería necesario. En consecuencia, las medidas hay que interpretarlas en función a las decisiones que finalmente científicas que se tomen a nivel del Ministerio de Salud. Sí queda como recomendación general para la población, en la medida de que el gobierno no nos genera un liderazgo en este aspecto, a cuidarse por sí mismos y seguir con las medidas de protección, usar la mascarilla siempre con un afán preventivo, cuando hay aglomeración, haya gente, cuando uno esté en lugares cerrados, cuando vea que hay riesgo de infección, y el uso de la mascarilla y no usar la mascarilla cuando está al aire libre
pero siempre tenerlo en el bolsillo, tenerlo en la cartera, de tal manera que la mascarilla siempre se puede apelar. Pero el otro tema de fondo es el lavado de manos. Eso no debe parar nunca, porque la lavada de manos no solamente previene contra la pandemia, sino también contra otras enfermedades, y en consecuencia el lavado frecuente de manos o el uso del alcohol debería ser una práctica que ya no deberíamos abandonar, igual que el uso de la mascarilla por último, porque también hay otras enfermedades que se contagian por aerosoles, como es la influencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas prácticas deberían mantenerse, tanto el uso de la mascarilla para modo ocasional o cuando hay aglomeración, y el lavado de manos también debe ser. Y por último, creo que no debe dejarse de pasar por alto de que ya la población se acostumbre a guardar la distancia física en los lugares. No es bueno que en las colas se aglomeren o que exista esa tendencia de estar todos aglomerados en los ambientes. Siempre se debe buscar tener un espacio mínimo de por lo menos 1 metro entre los ciudadanos, y esto de aquí para siempre debería ser una costumbre que uno observa en los países europeos. Por ejemplo, nadie se aglomera en la cola, siempre guardan espacio entre persona y persona. Aquí en el Perú hay esa tendencia a aglomerarse en siempre, que creo que debería corregirse ya para toda la vida. Creo que estos 3 aspectos son esenciales, sea cual sea la definición que nos entregue el Ministerio de Salud y el gobierno en los próximos días. Muy bien, doctor Henry Cuba, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, como siempre, muy amable. Un abrazo una vez más y un saludo a todos los peruanos. RCR, la red que comunica y une al Perú.